Hola, buenos días amigos y amigas de Arte Me Radio, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? El día de hoy, lunes 27 de julio del 2015, nuevamente en una emisión más de su programa Escuela para la Familia, en esta sección Previniendo de Corazón. Muy contentos nuevamente con la visita de Corazones Mágicos. El día de hoy nos acompaña Dalia Carreño y vamos a continuar platicando un poquito de este tema tan interesante que estuvimos tratando hace algunas semanas, del interés superior del menor. ¿Cómo estás, Dalia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y nuevamente aquí con este amable auditorio para que cualquier cosa, dudas, aquí estamos para poder apoyarles y darles la información que esté dentro de nuestras manos. Y bueno, este tema, la verdad es que a mí me apasiona mucho. De lo que podría yo retomar de lo que platicamos la última vez es que si bien el interés superior del menor es un concepto jurídico, siempre queda en manos de los papás, ¿no? Velar principalmente por este interés, ¿no? O sea, los jueces, las leyes debieran de velar por este interés, pero a veces por carga de trabajo, porque no conocen bien, por la cantidad de casos que tienen y lo que sucede con los niños, pues los papás son los principales indicados para velar justo por este interés. Y bueno, pues la idea, lo que me gustaría es que lográramos desmenuzar o entender qué es este interés superior del menor, a qué nos referimos cuando hablamos del interés superior del menor. O sea, que yo como mamá, ¿cómo cuido el interés superior de mi hija, no? Y de repente digo, no, pues yo quiero que esté bien, claro, y todos los papás, si les preguntas, van a decir, no, pues yo hago esto para que mi hijo esté bien. Pero ¿qué tendríamos que cuidar o qué tendríamos que atender para que ese interés verdaderamente esté por encima de todos nuestros demás intereses que de repente podemos tener, ¿no? Sí, es muy cierto lo que tú comentas. Intereses podemos tener muchos, pero cuando hablamos en cuestión de menores y sobre todo si son de nuestros hijos, nosotros como padres, pues bueno, también caemos en el error de que interés significa dar todo aquello que piden, ¿no? Cuando realmente no es así. El interés se basa en la cuestión, sobre todo emocional, ¿no? Lo que tenemos que cubrir. Sí, a final de cuentas, tanto los alimentos como la educación, como el vestido, un lugar donde vivir es algo fundamental, necesario para cualquier persona y sobre todo en la cuestión de los niños. Pero dentro de ese interés superior del menor, lo que tenemos que hacer es cubrir todos estos rubros, los físicos, los conductuales, los sociales, los psicológicos, y sobre todo aquellos que atañen en su integridad como ser humano. Entonces, a lo mejor puede ser un concepto bastante complejo porque como padre de familia y llenaré los requisitos y cubriré ese interés superior del menor. Creo yo que no hay manual para padres. Creo que la experiencia te la va dando la vida, ¿no? Y cada hijo nace con diferente tipo de circuito integrado. Entonces, aunque tengas 3, 4 hijos, aparentemente todos iguales físicamente, emocional, conductual y sobre todo internamente son completamente distintos. Entonces, el querer tener tú cubierto este interés significa que en primer lugar nosotros como padres tenemos que trabajar esta parte de los límites, la autoridad, los buenos hábitos, para que también ellos no hagan un mal uso de su interés superior del menor y ahora resulta que ellos vayan a ser nuestros jueces por no cubrir lo necesario o por decir, oye papá, estás faltando a tu principio, donde tú tienes esta obligación de que el interés superior mío tiene que ser cubierto en todos los ámbitos. No podemos malinterpretar, porque entonces ahora los papás vamos a ser los denunciados, ¿no? Vamos a ser los quien está acribillando a los hijos. No es realmente tratar de educar al hijo, pero entendiendo que este interés superior refiere en cuanto a sus derechos fundamentales. La situación de una cuestión muy básica donde tú como padre haces todo lo necesario para que tu hijo tenga lo suficiente dentro de lo que cabe para poder ser una mejor persona. Ese es en un ámbito netamente familiar. Si nos vamos al ámbito jurídico, pues bueno, claro, tenemos todos estos acuerdos internacionales donde desde 1990 es
México es un país firmante, pues bueno, nos explica que estos derechos son y tienen que ser algo que no debe pasarse por alto en ningún tipo de procedimiento que involucre a menores. Entonces, realmente el interés superior del menor no es solamente un concepto, como tú bien lo decías, jurídico, sino tiene que abarcar en todos los aspectos. Y realmente lo que tenemos que hacer es más bien entenderlo, tratar de descomponerlo en sus variantes para poder saber cómo hacer buen uso y que realmente funja como una protección a los niños. Sí, y bueno, ahorita lo que dices, ¿no? Es imprescindible conocer exactamente hasta dónde abarca, qué es y qué no es, para entonces sí poder decir, bueno, estoy realmente velando por eso, ¿no? O inclusive exijo a las autoridades que se tienen que encargar de eso, que se vele por este interés de mi hijo, el interés superior de mi hijo, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos del interés superior del menor, puede ser cualquier menor, pero cuando estamos, por ejemplo, en un proceso legal, pues es mi hijo, ¿no? Entonces yo tengo que ver que realmente se esté velando por el interés superior de mi hijo, inclusive en un proceso legal, y el conocer todas estas bases de las que hablas, de estos tratados internacionales, de qué nos hablan, a qué se refieren, pues nos va a permitir realmente poder velar por ese interés, ¿no? Si no los conocemos, pues como nuestros derechos, ¿no? Pues se los pasan por el arco del triunfo y como no sabemos cuáles son, pues ni siquiera nos enteramos de que se lo están pasando por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referiríamos cuando nos hablas de estos tratados internacionales? Por ejemplo, si estamos en un proceso legal con un menor, ¿qué es lo que se tiene que cuidar en todo momento hacia ese menor? Hay tres aspectos bien importantes, igual te lo recalcaba hace un momento, la parte sobre todo psicológica, ¿no? Que realmente durante el procedimiento, sea civil o sea penal, el interés no debe afectar cuando las decisiones sean tomadas por un adulto. ¿A qué me refiero? Sí podemos hablar de este interés superior del menor tomándolo como una arma legal, ¿no? Hablando de que a lo mejor hay cierto retraimiento o afectación psicológica y emocional por involucrar al menor dentro del procedimiento, pero tal vez es decisión del menor estar dentro del proceso porque a final de cuentas ellos traen esta carga emocional, ¿no? Donde inclusive hasta a ellos les toca esta parte cuando se tiene esta audiencia de escucha con el juez, donde, bueno, tú tienes que decidir en este momento, niño, realmente cuál es lo más idóneo para ti, sea estar con tu mamá o sea estar con tu papá. Entonces, es ahí donde se está haciendo este uso del interés superior del menor, pero a veces malinterpretado por las intenciones de un adulto. Y no se le ha preguntado realmente al menor cómo se siente en este momento. Entonces, entender el interés superior del menor, sea como un instrumento o sea como realmente una forma de protección, tiene que ser desde esta perspectiva, respetando lo que tal se establece en estos tratados internacionales, evitar el mayor sufrimiento dentro del proceso del menor para que no haya una consecuencia donde a lo mejor si habíamos avanzado en cuestión psicológica, en cuestión conductual, esto le traiga un retroceso. Entonces, definir el interés superior del menor es realmente respetar estos derechos fundamentales que trascienden no solamente en este momento dentro del proceso, sino también qué va a pasar con ese niño que va a ser adulto, ¿no? Es cuando dicen, ay, es que tengo ciertas patologías como adulto, no sé qué fue lo que me pasó de niño, pero tengo ciertas patologías. Entonces, es trascender más allá de lo que pudiera ser el interés superior del menor como instrumento o como una herramienta jurídica. Y no como un arma más para darse en la torre, ¿no? Dentro de un proceso jurídico. Aquí me entra una cuestión. ¿Qué tanto no sería necesario, por ejemplo, cuando tú dices que involucrar a un niño dentro de un proceso legal? En mi experiencia, los niños siempre están involucrados en los procesos legales, independientemente de que se les lleve o no al juzgado, ¿no? O sea, siempre es esta parte de bueno, yo estoy en un proceso legal y bueno, ahora ya no vas a ver a tu papá, ahora porque no dio la pensión, porque no, algo no me gustó y X cosa, ¿no?
o el simple hecho de estar viendo cómo los papás están en esta situación, ¿qué tanto no sería necesario para realmente velar por este bienestar, sobre todo en el ámbito emocional, que se considerara o que empezara a verse la necesidad de que un niño, cuando esté inmiscuido en este proceso, realmente reciba una atención psicológica, el niño como tal, no únicamente si yo le hago una valoración porque la necesito para el procedimiento jurídico y entonces le esculco todo lo que le tengan que esculcar y luego, bueno, gracias por participar, vete a tu casa que ya luego daremos el veredicto, ¿no? Entonces, vamos a ir ahorita a un breve corte. Regresando, me gustaría que platicáramos un poquito más de esto. Cualquier duda o pregunta a través de nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar. En Facebook estamos como Escuela para la Familia u Orientapsique QRO, en Twitter como Orientapsicro y en WhatsApp el 4422006995. Les recuerdo las redes sociales de Corazones Mágicos, @corazonesmagic en Twitter y Corazones Mágicos en Facebook. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de aquí de vuelta. El tema del día de hoy, el interés superior del menor. Y bueno, te decía yo, Dalia, que de repente cuando nosotros vemos a un chiquito, una chiquita metida en un procedimiento legal, decimos, bueno, pues hay que cuidar el ámbito emocional en el trato que se tiene con él dentro de un procedimiento, pero de repente dejamos de lado que el puro hecho de que ya esté dentro de un proceso legal, pues ya está afectándole, y muchas veces de una manera inimaginable, porque los papás todavía tienen como esta idea de, ay, es niño, no le pasa nada, no está jugando, no se da cuenta, ¿no? O no entiende, y efectivamente el niño no entiende, imagina, interpreta, hace cuanta idea se le pueda ocurrir, se pone él mismo como referencia de, pues a lo mejor algo que yo hice es lo que ocasionó todo esto, pero no entiende, ¿no? Eso sí, en eso sí tienen mucha razón, no entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Qué tan necesario sería para que realmente se vele por este interés superior, empezar a considerar pues que los niños que estén en este tipo de procedimientos, que si para un adulto son procedimientos pues trabajosos, difíciles, fuertes, pues que los niños pudieran estar dentro de un tratamiento o de una orientación psicológica? Bueno, tal cual, como tú lo expresas, está dentro de los protocolos de actuación. Es algo que de alguna manera, pues te comentaba en la ocasión anterior, de que o es porque aún no terminan de leerlos o falta la parte de la capacitación, pero en estos protocolos de actuación que se trabajó junto con la Red de Derechos por la Infancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente las determinaciones legales en cuanto a protección de derechos infantiles, dice que como obligatoriedad para quien está impartiendo esta justicia, tiene que señalar todos los procedimientos necesarios para evitar que el menor esté solo durante todo este tiempo que dure el juicio. Tiene que haber un acompañamiento por aquella persona que le permita sentir esta confianza, puede ser por la madre. A veces cuando los juicios están inmiscuidos papá y mamá, pues sí, tiene que buscar otra figura positiva, ¿no? A final de cuentas, porque si no, entonces estamos hablando de una imposición de terceros, donde ahora el menor va a estar diciendo lo que a consideración del otro le conviene. Lo que tiene que hacerse es que siempre tiene que haber como un tercero imparcial, ¿no? A final de cuentas, funge ya sea un profesional o un especialista, que sobre todo tiene que ser en materia de psicología, y así lo establecen, pero no hay práctica de eso. Y cuando se llega a solicitar, como en el caso mío, me dicen que estas peticiones no están contempladas dentro de la ley adjetiva civil. Entonces, traducido, pues en el Código Civil o Código de Procedimientos Civiles, de acuerdo a la determinación que se pida. Pero y entonces, otra vez volvemos al círculo vicioso. Y los honorables tratados internacionales que desde 1990 México es firmante, de donde se desprenden todas estas leyes de protección a derechos a menores y estos protocolos de actuación, ahí está contemplado. Y pues bueno, la última excusa es que en su momento procesal oportuno se tomará en consideración. Entonces, ¿ya para qué? Si una y otra vez hay pruebas donde se solicita
esta evaluación o estas, ¿cómo explicar? Para mí son como que pruebas de inspección emocional para ver quién es más idóneo, ya sea como padre o como madre, pero no, realmente es como te lo decía, o sea, es una legislación creada para adultos, con lenguaje de adultos, considerando que hay menores, pero a final de cuentas todo tiene que encuadrado en el mundo del adulto, entonces no se está respetando. Y es porque no se lleva a la práctica, no sé si se teme o es el mismo desconocimiento, entonces es algo inevitable. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos, por lo menos en la parte penal, en los juicios que conllevan esta cuestión de abuso sexual infantil, pues bueno, tenemos este acompañamiento, ¿no? Por lo menos durante todo el proceso. Pero aquellos niños que están enfrentando una situación, pues se supone que debería de haber otras instancias que velarían por este interés superior del menor para evitar este sufrimiento durante el proceso, pero lamentablemente no lo es. Y es lo mismo, ¿no? Se vuelve tan rutinario todo, tan mecanizado, que nos creemos expertos dentro de el desahogo de cada una de las actuaciones en el proceso judicial, que nos volvemos como mecanizados, ¿no? Ya somos expertos, nos saltamos este paso, no importa, mira, necesitamos sacar toda una serie de actas, ya pásalo, o sea, perdemos el tacto. Entonces, creo que la parte que toca a cada quien la dejan de hacer, ¿no? Sí, claro. Y nuevamente volvemos a la parte donde pues el papá, la mamá o el interesado, el más interesado en el niño, pues es el que tendría que buscar una alternativa a esto que se debería de dar pero no se está dando, ¿no? Porque pues si nos esperamos a que se dé, pues se acaba el juicio, se hace adulto y pues ya no se dio nada, ¿no? Entonces esa es la parte que yo remarcaría, ¿no? Si bien sí conocer esto y exigirlo también, porque pues es un derecho del niño, de la niña, y mientras nadie pugne y nadie esté ahí moliendo para que se empiece a hacer, pues no se va a hacer nunca, ¿no? Entonces yo creo que sí es conocerlo, exigirlo, pero también pues si no lo podemos tener de quien debiera de proporcionarlo, pues sí buscar otras instancias para que el niño pase por este tipo de situaciones que son muy difíciles para ellos, pues de la mejor manera posible, ¿no? Acompañado, cobijado por alguien que pueda entender qué es lo que está sintiendo, pensando ante todas estas situaciones que suelen ser muy difíciles para los pequeñitos. Sí, creo que hasta que no se entienda, realmente no sé cuánto tiempo tiene que pasar o cuántas promociones tienen que acumularse, porque sí, como tú lo dices sabiamente, hay otras instancias, podemos acudir directamente al Consejo de la Judicatura para interponer un recurso de queja en contra del juez porque está pasando por alto ciertos procedimientos que están afectando de lleno al menor, pero ¿por qué llegar a tal instancia y a lo mejor hasta creer la imagen de que, híjoles, ahí viene este abogado o esta abogada, pásenlo porque hace demasiado escándalo, cuando realmente es lo que te toca hacer, no es la obligación que te corresponde? Entonces, pues bueno, creo que es empezar a trabajar de fondo. Sí, de verdad, el poder de la información es algo muy, muy valioso. Nosotros como padres, como hermanos, como hijos, tíos, bueno, la relación filial que tengamos, tenemos acceso a esta información. Entonces, es más, te metes a través de la red, puedes investigar a qué se refieren estos protocolos de actuación, de dónde surge este concepto del interés superior del menor, por qué México es un país firmante y realmente qué es lo que está pasando. Pero yo creo que sí tenemos que tomar este poder de información para que inclusive no esperar a que le den esta forma legal. Yo considero que el uso del derecho no tiene que ser a través de libros, sino más bien con que tú sepas que tu derecho tiene que ser respetado y que perfectamente identifiques que tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, volver a esta parte del humanismo, ¿no? Donde rescatemos estos valores, estas virtudes de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, pero se nos olvida este sentido humano, ¿no? Creemos que todo tiene que ser a través de estas formas legales, acusándonos los unos a los otros con tecnicismos, cuando yo creo que tenemos que encontrar las formas. Sí, no, y sobre todo
buscar la forma de realmente lograr una sana convivencia entre unos y otros por uno mismo y por los más pequeños, ¿no? De repente nos preguntamos, ay, es que ¿por qué la sociedad está como está? Y bueno, pues nada más voltea y mira cómo está tu casa, tu familia, cómo estás tú mismo, ya no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, cómo de repente nosotros somos, o logramos hacer tanto conflicto, y dices, bueno, pues si empezáramos desde nosotros, como dices, respetar nuestros derechos y entender que los otros también tienen derechos, pues no estaríamos tan como estamos, ¿no? Sí, olvidamos por completo lo que es la conciencia y la razón, ¿no? Entonces perdemos la parte de la sensibilidad y decía un maestro, nuestra esencia visceral surge y nos invade el cuerpo, y es cierto. O sea, olvidamos que esto no es una batalla, lo que se está buscando es tratar de proteger algo que realmente sí es interés de nosotros, y no utilizar estos niños como si fueran pues balas de carne, ¿no? O trofeos, al final de cuentas, con quien se quede esta custodia o esta pérdida de patria potestad. No estamos midiendo que esa fuerza mal usada va a perjudicar de por vida a estos niños. Y es cierto, o sea, aunque tú creas, y lo dijiste, estén ahí los niños y haya una discusión, ellos te están escuchando, o sea, lo están percibiendo, ¿no? Entonces, no están exentos. Ahora, hay muchas cuestiones donde este interés superior del menor no solamente refiere a situaciones en materia familiar, también hago hincapié porque hay un punto importante cuando los menores se convierten en infractores, ¿no? O sea, ¿dónde queda este interés superior de los niños cuando el menor es infractor? O sea, comete algún tipo de delito, algún tipo de sanción. Vamos a ir a un breve corte. Este tema que acabas de tocar, híjole, es súper interesante. Yo creo que en el siguiente corte completo nos lo vamos a aventar en este tema. Pero bueno, cualquier duda, pregunta a través de nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar. Y regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo las redes sociales de Corazones Mágicos, @corazonesmagic en Twitter y Corazones Mágicos en Facebook. Y de Orientapsique nos pueden encontrar en Facebook como Escuela para la Familia, que es la de aquí del programa, como Orientapsique QRO en Facebook y como Orientapsicro en Twitter. Aquí en la cabina nos pueden enviar sus WhatsApps al 4422006995 con cualquier duda o pregunta y se las contestamos inmediatamente. Estábamos aquí platicando que no solo esta parte del interés superior del menor se refiere a cuando los pequeñitos, las pequeñitas están inmersos en estas cuestiones de custodia, por ejemplo en procesos por abuso sexual, o cosas así, sino qué pasa cuando están metidos en líos legales, pero porque ellos se metieron, ¿no? Porque cometieron algún tipo de infracción. ¿Cómo aplica ahí el interés superior del menor? Y bueno, ese es todo un temota. Sí, realmente es entrar en un estudio de fondo para que igual así tal cual lo establece la Constitución, pues bueno, tienen que respetarse estas garantías del menor cuando está dentro de un proceso legal, sobre todo en materia penal, ¿no? La parte de la Ley de Justicia para Menores en el Estado de Querétaro puntualiza claramente que, pues bueno, tiene que velarse ante todo momento lo que establece a su vez la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, correlativo a todos los tratados internacionales. Es bien romántica la parte del preámbulo de esta ley, pero pues bueno, en la práctica también tiene que haber esta observancia muy precisa, porque hay un interés superior también del menor. Hay garantías que no pueden pasarse por alto, pero también de las cuales tiene que trabajarse esta parte de la rehabilitación, porque el menor, no por ser menor, en su calidad, al cometer algún tipo de ilícito, no significa que se le va a disculpar. Tiene que entender que hay una sanción. Es muy preciso el catálogo de delitos que se determinan dentro de esta Ley de Justicia para Menores, cuando inclusive en relación hasta por la misma edad. O sea, hay un preámbulo de cuando son menores de 12 años y cuando son mayores de 14 años. Y en este inter de 12 a 14 años
hay esta rehabilitación y asistencia social. Es decir, a final de cuentas el menor tiene que reingresar o reinsertarse a la sociedad y tiene que haber este acompañamiento, pero de manera obligatoria en la parte conductual. Este trabajo tan pesado se lo dejan a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Queda como una instancia responsable para poder cubrir esta necesidad y ver que este menor efectivamente no sea afectado en su interés superior, pero a su vez con él se trabaja esta parte o esta labor tan importante de reinsertarlo, de rehabilitarlo, de brindarle todo el apoyo asistencial para que el menor deje de cometer ilícitos, cuando estos no son graves. Pero cuando son graves, si está dentro del rango de los 12 a los 14 años, hay cierta sanción. Queda a criterio y a determinación del juez, que a final de cuentas tiene un nombre especial que le llaman el juez de preparación de juicio, ¿no? Y a final de cuentas la agencia especializada es quien determina cuál va a ser el tipo de sanción que se le va a imponer al menor, pero ante todo sin afectar sus derechos, tanto de integridad física, emocional, psicológica, pero en la parte conductual tiene que ser más amplio, porque es un riesgo, ¿no? A final de cuentas el menor inclusive representa este riesgo tanto para él mismo como para la sociedad como para su familia, porque no solamente son delitos que pudieran considerarse del foro común, también pueden estar inmiscuidos en delitos que inclusive fueran en situaciones en materia federal, ¿no? Hablamos de narcomenudeo, no solamente de homicidio, sino también ya en delincuencia organizada, situaciones donde este interés superior del menor tiene que tener cierta observancia, y casualmente ahí sí se observa con tal de que no se infrinjan las garantías de los menores. Entonces es cuando vamos al papel al revés, ¿no? El Defensoría de los Derechos Humanos pone siempre un especial interés porque estos derechos de los niños, cuando están en situaciones como actores en algún tipo de ilícito, están muy puntuales, ¿no? De que realmente se cumple con el procedimiento y que no se afecte, o que se afecte lo menos posible dentro de. Y pues es como la contrariedad, ¿no? Porque tienes que ser parte de algo ilícito para poder entender que sí tenemos que respetar ese interés superior del menor. Cuando no cometes ningún tipo de ilícito y estés en algún otro tipo de procedimiento, es más lento, no tiene tanta celeridad este principio para poder tener tal importancia. Es que aquí en México somos muy dados a tapar el pozo ya que está muerto el niño, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas un menor infractor está hablando de diferentes circunstancias familiares, sociales, personales que no se atendieron o de las que no se ocupó uno a tiempo, ¿no? O sea, no ponemos atención, por ejemplo, en educar a los padres en esta cuestión de establecimiento de límites, en esta cuestión de cómo comunicarse con sus hijos. En eso no ponemos la menor atención, ¿no? Porque, bueno, pues ahí nadie nos enseña a ser papás y pues y también los papás luego no nos interesamos en aprender, ¿no? Entonces, no ponemos atención en prevención, en cuestión de cómo educar. No ponemos atención cuando los niños están inmiscuidos en procesos legales que afectan y menoscaban su autoestima terriblemente. Pero ya que cometen el crimen, ¡ay, chin! Ahora sí ya se murió el niño, vamos a tapar el pozo, y ahí sí ya empezamos a poner atención así de ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo cuidamos que esto no vuelva a ocurrir cuando ya tenemos el problema encima? ¿No? Entonces, digo, eso es muy típico de nuestra forma de andar de los mexicanos en salud mental, en salud física y en muchas otras cantidades de cosas, ¿no? Entonces, sí sería bien importante que empecemos a considerar cómo nosotros desde pequeños estamos velando por esa integridad emocional, física, social de nuestros niños y niñas, para evitar que tengamos que llegar hasta allá arriba, ¿no? O a este tipo de situaciones, ¿no? De repente dicen, ay, pues dale la paleta, ya que se calle, ¿no? No le digas nada, y no nos damos cuenta que vamos generando
este tipo de situaciones que a la larga nos puede explotar en un menor infractor, por ejemplo, ¿no? Alguien que no reconoce que el mundo no está en torno a él, que está acostumbrado a que las cosas se le den fáciles, y que bueno, en el momento en que se le ofrece algo fácil, dice, ay, pues sí, yo de aquí soy, ¿no? A mí me enseñaron que pues, la vida es fácil, bonita, y que todo lo que yo quiera lo puedo conseguir, y que es mucho más factible que caiga en este tipo de situaciones cuando no tiene este respaldo que la familia tiene que dar desde inicio, ¿no? Sí, realmente es un trabajo de fondo, ¿no? Creo que lo platicábamos hace un rato, o sea, el núcleo de cambio está dentro del seno familiar, y creo que el explicar o el decir es algo completamente erróneo al decir, pero ¿por qué si yo le daba todo lo que querían? Ahí está tu error, ¿no? O sea, el dar todo lo que tú le querías dar y que te pedía, no le enseñó que tenía que haber un límite y que tenía que identificar una figura de autoridad. Sí, como tal no hay fórmula. Todos somos padres y cometemos ciertos errores, pero creo que de errores está llena la vida de experiencias y es lo que te hace llegar a este éxito. Entonces hay que empezar a cambiar hábitos, ¿no? O sea, si tenemos un mal hábito podemos sustituirlo por un buen hábito. Hay algo que no considero que sea cierto, pero caso práctico me ha funcionado. En algunas ocasiones le llevo a llamar la obediencia en automático, o la obediencia que se le llama en control remoto, ¿no? Hay un hábito muy simple, ¿no? O sea, tu hijo perfectamente sabe que todos los días se tiene que levantar contigo temprano. Comienzas con él un acompañamiento diciéndole, hijo, recoge tu cuarto, acomodas tu cama, acomodas todos los pendientes y lo necesario que tengas. Entonces, durante el primer tiempo te va a costar mucho por el rezongo, por el rechazo, pero hay este acompañamiento. Y después empieza esta obediencia en automático, porque el chico ya sabe que se tiene que levantar, que hay un horario. Entonces, creo que es cuestión de educarnos, ¿no? Sustituir estos malos hábitos por buenos hábitos. Va a ser muy difícil que inmediatamente te des por derrotado. De eso se trata. Somos perfectibles, no somos perfectos. Entonces, tenemos que empezar a reconocer primero que efectivamente todo esto es como un vicio que venimos arrastrando. Pero entonces, el que no terminemos con nuestros hijos, que no lo tengamos que ir a visitar al tutelar así, cruelmente, o en su caso, tener que estarlo acompañando como sanción, no sé, un beneficio de suspensión a prueba que se sustituye por 2 años de terapia en psicología o por 2 años en servicios en la comunidad, y aparte la estigmatización, es trabajarlo, ¿no? Bueno, vamos nuevamente a un corte, regresamos con nuestro último bloque. Cualquier duda o pregunta, les recuerdo, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. Pues el resumen que podemos hacer es bárbaro. Yo creo que yo consideraría esta parte de que pues hay muchas cosas escritas que tenemos que conocer, que tenemos que exigir, que es imprescindible que nosotros como papás, como mamás, como encargados de un pequeñito, una pequeñita, podamos tratar de hacer valer bajo todas las instancias, porque les corresponde, y porque si nadie lo hace valer, pues ahí se va a quedar valiendo y valiendo otra cosa, ¿no? Otro tanto de tiempo, ¿no? Pero que al final de cuentas nosotros tenemos que estar pendientes de esta parte del interés superior de nuestros hijos, y en esta otra parte de por ejemplo, de los menores infractores, pues es igual, ¿no? O sea, atender las cosas antes de que ocurran, o sea, la prevención es básica, no estar viendo ya cuando tenemos el problema encima, ¿no? Que pasa también en los otros casos, ¿no? En cuando hay un juicio de custodia, cuando hay un juicio por abuso sexual infantil, si realmente no se le atiende al pequeñito, a la pequeñita, y solo se atiende la cuestión legal, pues no se está velando realmente por este interés superior, ¿no? Y la bomba tarde o temprano explota, ¿no? De repente decimos, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué
¿por qué se puso así, no? Y no, pues, ¿qué pasó? Pues, si no estás, voltea atrás y ve todo lo que pasó, ¿no? O sea, si no es de gratis, o sea, nadie se explota de un día a otro, ¿no? Entonces, velar por ese interés nos corresponde a los papás, a las mamás, a los que estamos a cargo de los chiquitos, pero pues hay que conocerlo, ¿no? Hay que saber de qué se trata para poder entenderlo y entender que los niños, las niñas son vulnerables y dependientes de nosotros los adultos, ¿no? O sea, que ellos no pueden o no tienen las herramientas para defenderse, que están completamente expensas de que nosotros lo hagamos, ¿no? Y si nosotros como papás no lo hacemos, pues ya, a ver qué día el juez viene a preocuparse específicamente por mi hijo, por mi hija, ¿no? O sea, digo, el juez hará su trabajo en la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos, de las cuestiones que legalmente al día de hoy se estén aplicando, pero no va a decir, ay, sí, Natalia Soto Castillo, por esa me preocupo yo hoy, no, o sea, se va a preocupar por su trabajo y de mi hija me tengo que encargar yo, ¿no? O no sé, ¿tú qué conclusiones nos darías del día de hoy, Dalia? Todo es a petición de parte, ¿no? O sea, a final de cuentas en eso nos tenemos que resumir. Y creo que el hacer mal uso de este interés superior del menor, traduciéndolo como el dar todo lo que quiera o le pueda dar yo a mi hijo, eso también puede retransformar el concepto para terminar en un menor infractor, o en su caso, tratar de perjudicarlos sin darnos cuenta que estos excesos también han creado una persona diferente a la que nosotros esperábamos o teníamos expectativas diferentes hacia él. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar esta parte de los límites, de los hábitos, y no olvidar que es tan importante la información y no esperar a tener el problema encima, sino generar exactamente cuestiones de prevención, empezar a adquirir habilidades, tener herramientas suficientes para poder entender que ser padre es una gran responsabilidad y es un trabajo que quisimos tener, fue nuestra decisión y tenemos que ser conscientes de los alcances de esta decisión que hemos tomado en la vida, ¿no? Entonces, no podemos creer en una sociedad diferente cuando como padres no estamos haciendo la parte del trabajo que nos toca dentro de nuestras limitaciones, pero yo creo que algo muy importante es la comunicación, el amor, esta fraternidad que tiene que haber entre nosotros para poder enseñarle a nuestros hijos que todo es trascender por los actos, ¿no? Entonces, si son actos buenos, habrá cosas buenas, si son actos malos, habrá cosas malas. Sí, y ahorita que decías, recordaba una frase que dice, no maltrates a tu hijo dándole todo lo que te pide, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta eso, ¿no? El interés superior del menor no es traer a nuestro hijo en una burbuja donde todo se le concede, porque sí, a veces estas familias sobreprotectoras o negligentes en este sentido de que no ponen un solo límite, pues son tan perjudiciales como las que maltratan física, psicológicamente a sus chiquitos y chiquitas, ¿no? Entonces, pues considerar que todos los extremos son malos, ¿no? Entonces, y que también para no caer en esos extremos, pues tenemos muchas herramientas, ¿no? Porque digo, se vale equivocarse, pero pues si uno se está dando cuenta que se está equivocando, pues también se vale ponerse las pilas y hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no quedarse en el, ay, es que me estoy equivocando y ahí me quedé 20 años equivocándome, ¿no? Hasta que pasó algo que ya no me gustó, ¿no? Entonces, pues hacerse responsables y realmente velar por el interés superior de nuestros niños y niñas, ¿no? Y de nuestros niños y niñas me refiero a tu hijo, a tu hija, ¿no? De ti que me estás escuchando, ¿no? A los pequeñitos que puedas tener cerca, ¿no? No dejarlo en, ay, el interés superior de los menores, ¿no? Porque sí, así como te digo, los menores, pues quién sabe Dios quiénes sean. No, o sea, ese menor es chiquito que tú tienes en casa, ¿no? En ese enfócate, no andes velando por todo el mundo si no puedes ver por el tuyo, ¿no? Entonces,
pues yo me quedaría con esa parte. No sé, Dalia, si tengas algo más que agregar el día de hoy. Pues bueno, antes pues agradecerte. Realmente este es un espacio muy, muy importante donde todos tenemos que... Este es un medio de información, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como lo decía, o sea, lo que está en mis manos, yo puedo ayudarles. Tenemos ahora sí como que en parte en contacto este sistema de comunicación con ustedes, del cual, pues bueno, si tienen alguna duda, necesitan algún tipo de bibliografía, pues igual les podemos apoyar. Tenemos información que es importante, de la cual pues queremos compartir, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos decir que, ay, ¿dónde podré conseguir ese protocolo de actuación o aquella ley de derechos? Ay, está muy fácil, ¿no? Simplemente es ponernos a trabajar por aquello que realmente amamos. Así es. Entonces, bueno, pues les dejo nuevamente las redes sociales de Corazones Mágicos. Es @corazonesmagic en Twitter y Corazones Mágicos en Facebook. Y cualquier duda, pregunta que tengan hacia Dalia, pues la pueden hacer llegar por esos medios. Y bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Escuela para la Familia, como Orientapsique QRO, y en Twitter como @Orientaciclo. También cualquier duda, pregunta que tengan hacia mí, pueden hacerla llegar a través del WhatsApp al 44 2200 6995. Por nuestra parte, el día de hoy sería todo. Los esperamos el día jueves. Viene la maestra Cosette Torres, nos va a estar platicando un poquito sobre la codependencia, esa cosa que tampoco se nos da casi aquí a los mexicanos, y menos con la cantidad de problemas que tenemos de adicciones, de alcoholismo. Entonces, ¿qué es eso de la codependencia? Y bueno, déjenme les cuento que no necesariamente tiene que haber problemas de adicciones y de alcoholismo para que haya codependencia, y bueno, de eso vamos a estar platicando el día jueves. Los esperamos por aquí a las 9 de la mañana. Y bueno, les reitero, cualquier duda o pregunta nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Bye bye.